Muy buenos días, nos encontramos las estudiantes del grupo número 5 de la materia Pensamiento Lógico de la carrera de Psicología de la UDI, quienes vamos a presentar la actividad colaborativa de la fase número 3. Inicialmente, la introducción, el pensamiento lógico tiene como fundamento diversos conceptos y procedimientos que permiten establecer proposiciones que hacen parte de la comunicación, las expresiones, la forma como transmitimos lo que pensamos en nuestra vida cotidiana. Con base en ello, hemos desarrollado el presente trabajo enfocado en el análisis, en primer lugar, del razonamiento lógico y específicamente del razonamiento abstracto. En segundo lugar, se van a presentar los elementos del método científico, profundizando en el razonamiento inductivo y deductivo. Posteriormente, en tercer lugar, se hará una descripción de los silogismos categóricos y su forma estándar. Finalmente, se tratará el tema de la validez de argumentos, su prueba formal, además del método semántico y del método sintáctico. Le doy paso a mi compañera Eliana. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Eliana Ballesteros. Vamos a hablar del razonamiento lógico, del razonamiento abstracto. Pero pues para empezar y abarcar los diferentes razonamientos, vamos a hablar del razonamiento lógico, que es uno de los conceptos de aprendizaje que suele ser más difícil de alcanzar, y es el proceso racional del cerebro a través del cual las personas llegan a conclusiones correctas. Entonces, como podemos ver, dar cuenta de la importancia del razonamiento, que es la facultad humana que nos permite resolver los problemas que se nos presentan diariamente. El razonamiento abstracto es la capacidad de observación, concentración y comprensión de figuras que se relacionan en el plano o el espacio en diferentes posiciones y orientaciones. Trillo y Sarabia, 2017, página 22. Entonces, como podemos ver, tenemos un ejemplo de razonamiento abstracto donde pues vemos una secuencia y pues se puede decir que los elementos que conforman este ejemplo, pues podemos ver que hay unas paticas, que en cada secuencia hay unas paticas, hay una raya y hay un círculo blanco, hay unos círculos relleno y hay un más. Entonces, pues para resolver el caso, ¿qué quiere decir? Que las figuras van girando 90 grados, alternando las piernas en un ángulo y en un arco. Y la cabeza cada 3 veces se repite la figura. Entonces, como podemos ver, entonces en la primera tenemos una blanca, en la otra una rellena, un más y un círculo blanco. Entonces se puede decir, se deduce que la respuesta es la C, mirando la secuencia que, que va a, que termina en eso. Tipos de razonamiento. Entonces, como hemos podido ver durante este tiempo en clases, está el tipo horizontal, que se presenta por lo general en una fila de 9 casillas que contienen figuras, letras, números o símbolos que corresponden a un enunciado. En una segunda fila con las letras A, B, C, D y E que contienen distractores y una única respuesta. Entonces, pues, es lo que hemos podido ver durante estas clases. Y el tipo vertical y horizontal se presentan en un cuadro dividido generalmente en 9 casillas y que corresponde al enunciado donde aparecen figuras o símbolos que varían tanto vertical como horizontalmente. Están las clases de razonamiento, entonces está razonamiento con sucesiones de símbolos. Esto quiere decir que la sucesión de símbolos prueban la capacidad de descubrir la relación que rige un grupo de símbolos, de modo que pueda saberse cuál es el término de la siguiente sucesión. Esto quiere decir que, pues, como vemos ahí el ejemplo, eh, esto se compone de 2 resortes y los símbolos se diferencian en el número de lazos de cada resorte. Entonces, pues vamos a resolver el ejercicio. En el primer símbolo podemos ver que cada resorte tiene 5 lazos. En el segundo, el de la izquierda tiene 4 lazos y la derecha tiene 5. En el tercero, cada uno tiene 4 lazos. Conforme va progresando la sucesión, o en otras palabras, la secuencia, el resorte de la izquierda pierde un lazo y luego pierde uno a la derecha. El quinto símbolo de la sucesión tiene 3 lazos, cada resorte,
el siguiente debe tener los lazos en el resorte izquierdo y 3 en el derecho. Por eso determinamos que la respuesta es la A. Y el razonamiento con término excluido, entonces en este caso se refiere al conjunto de figuras relacionadas entre sí por rasgos comunes, excepto una. Entonces, como podemos ver, ahí hay unas figuras y pues para darle la solución del caso, ¿qué quiere decir? Que la figura que se debe excluir es la D, porque el rasgo común de la A, B, C y E es la simetría. Todas las figuras pueden dividirse por una línea vertical u horizontal que determinan dos partes iguales. La única que se debe excluir es la D. Muchas gracias. Le doy el siguiente paso a mi compañero. Muy buenos días, mi nombre es Ingrid Catalina Quirales y vamos a hablar sobre el tema del método científico y el razonamiento inductivo y deductivo. En primer lugar, partimos de definir el método científico como un método de investigación que tiende a reunir una serie de características y procesos que permiten la obtención de nuevo conocimiento científico, según lo plantean Asensi y Parra. También puede ser definido como un procedimiento que se emplea en la investigación para comprobar hechos a partir de una hipótesis, es decir, de un problema inicial. Y se basa precisamente en la investigación empírica, la medición, y está sujeto a principios específicos de prueba de razonamiento. Este método científico tiene unos pilares que son la reproductibilidad y la refutabilidad. La reproductibilidad es la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Y la refutabilidad consiste en que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falseada o refutada. Es decir, el método científico permite encontrar soluciones a situaciones donde esas soluciones en cualquier momento pueden ser refutadas, pueden ser volver a ser estudiadas y puede que la respuesta sea diferente a la que se obtuvo inicialmente. También tiene unos pasos para la aplicación del método, que son en primer lugar la observación, donde se identifica el problema de investigación. En segundo lugar, establecer la hipótesis. En tercer lugar, tenemos recopilar la información. Cuarto, diseñar el experimento. Quinto, realizar el experimento, es decir, observar, registrar los resultados que se van encontrando. El sexto es analizar resultados obtenidos. Y a partir de esa experimentación y análisis llegar a unas conclusiones que, como explicaba, no son conclusiones que puedan ser verídicas a lo largo del tiempo, sino que se pueden llegar a refutar en algún momento. Enfocándonos ya en el tema de razonamiento, tenemos el razonamiento, en primer lugar, el razonamiento deductivo. Este razonamiento deductivo debe concentrarse precisamente en las premisas para que pueda llegarse a una conclusión. Parte de lo general para llegar a conclusiones específicas. Y un ejemplo de ello es: todos los estudiantes de psicología son disciplinados. Manuela estudia psicología. Conclusión deductiva: Manuela es disciplinada. Como vemos, parte de hipótesis que son generales para poder llegar a conclusiones específicas. Este es el método deductivo en el cual pues los filósofos griegos hicieron la primera contribución de importancia al desarrollo de este método, donde ellos planteaban que este método era sistemático y permitía descubrir verdades. Aristóteles pues fue uno de los primeros que hizo planteamientos al respecto. En segundo lugar tenemos el método inductivo. El método inductivo es contrario al deductivo, parte de hipótesis particulares para llegar a generalizaciones, donde la conclusión se alcanza observando ejemplos y generalizando de ellos a la clase completa. Un ejemplo del método inductivo es: los delfines son peces y nadan. Los tiburones son peces y nadan. Las ballenas son peces y nadan. Conclusión inductiva: todos los peces nadan. Sin embargo, el método inductivo tiene pues como una particularidad
que para poder obtener sus resultados tiene que ser implementado en una gran cantidad de ejemplos, teniendo en cuenta que parte de lo individual y no siempre las conclusiones inductivas que son generalizadas a una totalidad pueden ser veraces o pueden ser válidas. Por ello es importante, como parte de este método, experimentar en sus pasos que son la observación, la formulación de hipótesis, la verificación, la tesis, la ley, teoría, donde esa teoría de la falseación funciona como método inductivo porque las conclusiones solo pueden ser absolutas cuando el grupo al que se refiere es pequeño, es decir, cuando se implementa con un grupo completamente. Le doy paso a mi siguiente compañera. Cordial saludo, mi nombre es Estefanía Rivera y hoy voy a hablar acerca de los silogismos categóricos en forma estándar del silogismo categórico. Un silogismo es una estructura que se forma por premisas y una conclusión. Un silogismo categórico en forma estándar viene de un razonamiento deductivo, de lo general a lo particular. Solo es posible determinar la validez de un argumento silogístico cuando se le ha colocado en forma estándar. Es indispensable identificar la figura y el modo del silogismo. La figura y el modo del silogismo dice que cuando se examina un silogismo categórico en forma estándar, es posible reconocer una estructura en la que se conjugan elementos que previamente se identifican por separado. Esto lo dice Jiménez, 2006, página 120. Acá se identifica que la premisa mayor está la premisa menor y la conclusión. Esto se llama el modo del silogismo. Es importante siempre colocar el silogismo en forma estándar como se muestra en el siguiente ejemplo. Primero, todos los seres de negro corazón son inmortales. Esa sería la premisa mayor. Segundo, todos los ladrones son seres de negro corazón. Esa sería la premisa menor. Tercero, todos los ladrones son inmortales. Esa sería la conclusión. En la primera premisa, o sea, en la mayor se encuentra el predicado, en la premisa menor se encuentra el sujeto y en el término medio pues está la conclusión. ¿Me regalas la otra diapositiva, por favor? Validez para los silogismos categóricos en forma estándar. Para determinar la validez de un silogismo se debe tener presente el modo y la figura. Esto conlleva algunas reglas, que son las reglas de cantidad. Un silogismo categórico de forma estándar debe tener por lo menos una premisa afirmativa. También tiene una premisa particular, entonces la conclusión debe ser particular. Reglas de cualidad. De forma estándar debe tener por lo menos una premisa afirmativa. Si un silogismo categórico en forma estándar tiene una premisa negativa, entonces la conclusión pues debe ser negativa. Las reglas de término. El término medio debe estar distribuido por lo menos una vez. Si hay término distribuido en la conclusión, este término debe estar distribuido en las dos premisas. Se dice que un silogismo solo es válido si cumple pues estas 6 reglas. También hay algunos pasos para identificar los silogismos categóricos en forma estándar, que el primer paso sería identificar los 3 términos. El segundo sería separar las premisas de la conclusión. El tercero, analizar la conclusión, obteniendo de esta el sujeto y el predicado. El cuarto, identificar la premisa mayor y la premisa menor. Y el quinto, identificar el término medio. Muchas gracias. Le doy paso a mi siguiente compañera. Muy buenos días, mi nombre es Karen Belandia. Vamos a hablar acerca de la validez de un argumento, prueba formal de validez, método semántico y método sintáctico. La validez de los argumentos consiste en que las premisas y la conclusión que se encuentran lógicamente estructurados sin importar si un argumento es verdadero o falso. Rodríguez 2016. El método semántico es una rama de la lógica y de la semiótica que estudia cómo se relaciona un signo con la realidad, las condiciones necesarias para que un signo se corresponda con un objeto y las reglas de significación. El principio de no contradicción. Según este principio, un enunciado o una proposición en su negación no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Enunciado contradice al primero,
pero solo uno es verdadero y no hay otra opción posible, es decir, no hay una tercera opción. Un ejemplo sería, ¿está lloviendo o no está lloviendo? Algunos ejemplos de la semántica son, este objeto no puede ser y no ser una caja al mismo tiempo. Este es un principio de no contradicción. Y la vela está apagada o prendida, que es un principio del tercero excluido. Ahora vamos a hablar del método sintáctico. Lo concreto, el análisis y las hipótesis. Una de las características de estos son el método sintáctico desemboca un pensamiento teórico cada vez más puntual y preciso, y su naturaleza consiste en ir de lo universal a lo particular, es decir, de lo abstracto a lo concreto. Un ejemplo del método sintáctico es relacionar los conceptos de accidente laboral y estrés emocional por medio de una síntesis con la cual se puede establecer la hipótesis de que cuando los trabajadores están emocionalmente estresados, son más vulnerables a las actividades laborales. A los accidentes. Bien. Muchas gracias, Karen. A continuación, las conclusiones. En nuestra vida diaria usamos el razonamiento de manera frecuente cuando tomamos una decisión, cuando resolvemos problemas, cuando expresamos nuestras ideas, lo que pensamos a otras personas. Por ende, los seres humanos hemos sido dotados de la razón y esta es la cualidad más grande que tenemos y que nos hace diferentes de otros seres vivos. También pues los razonamientos tienen su importancia en que al descomponer el significado de las proposiciones en unidades más pequeñas, estos permiten segmentar el significado de las palabras, diferenciar las que son parecidas u opuestas, y todos estos métodos que hemos analizado nos sirven para tener reglas y principios sobre cómo construir expresiones que realmente puedan ser interpretables y a partir de estas expresiones más sencillas pero asertivas, contribuir en nuestra vida tanto personal como profesional. También el método científico y los demás temas de razonamiento como los silogismos categóricos permiten analizar diversos temas para ser más coherentes y profundos en la argumentación para sustentar una posición académica. La bibliografía que utilizamos a lo largo del proceso fueron estas que presentamos a continuación. Estas son las referencias bibliográficas y finalizamos con una frase. La lógica es la técnica por la que añadimos convicción a la verdad. Gracias.